Muy bien, estamos ya de regreso. Espero que hayan disfrutado un café, un refresco, agua, lo que hayan querido tomar. Ahora continuaremos con nuestro programa. Esta siguiente presentación se titula Mapeo de zonas inundadas con datos Sentinel-1 en SNAP. La presentación la hará Amalia Castro, que ella es especialista en explotación de datos de observación de la Tierra. Trabaja en el Instituto Europeo de Investigación Espacial, ESRIN, de la ESA, donde trabajó muchos años, 20 años, Mauricio. Apoya actividades de aplicaciones terrestres. Y su formación, ella tiene licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Madrid y maestría en Geoinformación de la Universidad de Wageningen en Holanda. Amalia, adelante. Ahora, sí me oyen bien, ¿verdad? ¿Me oyen bien? Sí, excelente. ¿Sí? Estupendo. Pues muchas gracias, Sergio, por la introducción y muchas gracias a todos por invitarnos. Para nosotros es un honor estar aquí presentando a ustedes nuestro trabajo y esperamos que les resulte útil. Voy a compartir la pantalla y como he tenido problemas de conexión antes hoy, voy a cortar mi cámara. A ver, primero. Esta es la presentación. Voy a cortar mi cámara y voy a ajustar el audio. Y empezamos. ¿Sí? Ok. Bueno, en esta sesión vamos a hablar de cómo mapear zonas inundadas usando un radar llamado Sentinela-1, cuyos datos son gratis. Y la herramienta, el software que vamos a usar se llama SNAP. Es un software gratuito de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que todos ustedes se pueden descargar. Para seguir esta sesión, lo mejor que pueden haber hecho es haber visto los materiales adicionales que distribuimos que detallan el acceso a los datos. Si no han tenido ocasión de hacerlo todavía, no pasa nada, lo pueden hacer después. Esa es una cosa que les quería señalar. Y la otra es que en esta sesión, como somos muchos y el software pues siempre tarda un poco en seguir cada etapa y hacer el procesado, vamos a hacer esta sesión a modo de demo. De manera que lo más importante para ustedes es que sigan conmigo sin repetir las etapas, sin repetirlas, para que puedan entender bien los conceptos y hacer preguntas y bueno, estar seguros de que entienden todo. Luego, en casa, cuando tengan más tiempo, ya pueden dedicarse a repetir cada etapa con todo el tiempo que necesiten. Pero ahora es importante pues entender los conceptos y tener un primer acercamiento al software si es que no lo conocen ya, claro. Así que vamos allá, ajusto el audio, un segundito y empezamos. Esta sesión es un ejercicio donde haremos un mapa de una zona inundada usando datos del radar Sentinela-1 y usando la caja de herramientas de la Agencia Espacial Europea llamada SNAP. Idealmente este ejercicio está pensado para usuarios que tengan ya unas bases mínimas de radar y de Sentinela-1, pero como no siempre es así, he añadido unos breves recordatorios de teoría para quien lo necesite. Entonces, sigan conmigo esta demostración sin repetir las etapas, porque es importante que entiendan bien el porqué de cada etapa
sobre todo la parte final de la discusión. Luego tendrán todos los materiales disponibles y podrán repetir con calma todas las etapas después de esta sesión. Primero, un resumen breve de los contenidos. Hablaremos primero de nuestro caso práctico y de la teoría de base. Introduciré brevemente también la caja de herramientas Snap y los datos de Sentinela-1. Veremos cómo fueron seleccionados y cómo fueron descargados estos datos. Los abriremos en la caja de herramientas Snap y haremos su preprocesado. Para ello procesaremos todas las imágenes en lote usando un gráfico. Las visualizaremos, haremos una máscara de la zona inundada y calcularemos su extensión. Y al final hablaremos sobre la interpretación de los resultados y los contenidos del anexo. Nos centraremos en las inundaciones que hubo en México, en la zona de Tabasco, en noviembre del 2020. Primero debemos entender bien qué sucedió, dónde y cuándo. Para eso podemos ayudarnos de distintas webs online para entender el contexto del evento. Los detalles de un evento pasado se pueden buscar, por ejemplo, en la web del Copernicus Emergency. Es importante anotar la fecha de inicio y el lugar para luego poder buscar las imágenes en el Copernicus Open Access Hub. El Copernicus Emergency Service tiene productos ya generados que nos ayudarán más tarde a saber si la máscara que hemos generado nosotros mismos es aceptable. La podemos comparar con la que han hecho los expertos de este servicio de emergencias. Así que dicho esto, vamos con un breve recordatorio de la teoría de SAR, que es el radar de apertura sintética para inundaciones. Aquí tenemos algunos materiales para sentar las bases de radar. Para los usuarios que estén recién llegados al mundo de radar, dejo dos materiales interesantes para formar una base de conocimiento. Primero es un curso online de base de retrodispersión radar. Este curso ha sido desarrollado por EO College y por DLR, la Agencia Espacial Alemana. Es un curso online y está en castellano, por eso lo indico. Tiene 4 lecciones que hablan del concepto de retrodispersión del radar, de los parámetros del sistema y de los parámetros geométricos y dieléctricos de la superficie terrestre. Y el segundo material que recomiendo es un MOOC, o sea, un Massive Open Online Course de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que ya mencioné ayer en la sesión dedicada a los materiales educativos de la ESA. Este MOOC está dedicado a explicar las bases de la retrodispersión radar y a sus aplicaciones. Incluye teoría y ejercicios. Y lo menciono porque una de las secciones se centra en las masas de agua y tiene un ejercicio sobre el mapeo de inundaciones con Sentinela-1 en la caja de herramientas Snap. Digamos que el ejercicio que hay ahí es una versión más básica del ejercicio que nosotros vamos a hacer hoy. Pues bien, radar para inundaciones. El mapeo de inundaciones es la aplicación más fácil con la que aproximarse al mundo de radar. El radar es un sensor activo, es decir, que envía ondas a la Tierra. Las ondas inciden en la superficie terrestre y, según las características de la superficie, estas ondas se dispersan de una manera o de otra. Cuando la superficie es lisa en relación a la longitud de la onda se dispersa sobre esta superficie de manera especular, directa, y la onda no llega de vuelta al sensor del satélite. Por eso el satélite para este píxel mide un valor de retrodispersión bajo,
y se le asigna a este píxel por defecto el color negro. Vemos en la imagen la primera onda de la izquierda que hace esto exactamente. Tiene una llamada en inglés specular reflection. En cambio, si la superficie es más rugosa, entonces el mecanismo de retrodispersión es difuso, puesto que parte de la onda es retrodispersada en la dirección en la cual está el sensor del satélite. Esto lo vemos en la imagen en la onda de la derecha, con el diffuse scattering. Así, el sensor mide valores más altos para este píxel y le asigna un color que va del gris al blanco. Mientras más alto el valor, más blanco. Lo vamos a ver en la siguiente imagen. Pero bueno, como resumen, esta diapositiva nos dice que una superficie acuática en calma es lisa, con lo cual la retrodispersión es especular, la onda se dirige lejos del sensor y el sensor mide valores bajos para ese píxel, con lo cual un color negro. Mientras que en una superficie terrestre, que es más rugosa comparada con la acuática, la retrodispersión es difusa, parte de la onda se dirige de vuelta al sensor y el sensor mide valores más altos para ese píxel, le asigna un color de gris al blanco. Esta diapositiva ilustra un poquito mejor lo que estábamos diciendo. La superficie lisa genera píxeles más oscuros, como vemos arriba. La superficie rugosa genera píxeles más blancos, como vemos también en la imagen. La superficie lisa puede ser de cualquier naturaleza, por ejemplo, las carreteras también se pueden ver negras, no solamente una superficie acuática. Y los cultivos, por sus distintos ciclos de desarrollo, retrodispersan la onda de manera distinta y por ello cada campo cultivado puede aparecer en tonos de gris o de blanco distintos. Pero, atención, una duda que me preguntan a menudo, ¿por qué se pueden ver imágenes de radar muy coloridas como esta que ven en la diapositiva? Bueno, eso es porque se han manipulado los colores de la visualización en el software de procesado. Y dicho esto, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la caja de herramientas SNAP y del satélite de la Agencia Espacial Europea Sentinela-1, que es un radar de apertura sintética. Entonces, SNAP es una caja de herramientas gratuita, disponible para todo el mundo, que se puede descargar online para Mac, Windows, Linux y que ha sido desarrollado por la Agencia Espacial Europea, la ESA. Luego, las guías de usuario para los sentinelas son los documentos básicos para conocer cada satélite y sus datos. Es necesario tener claro lo que significa el nombre de un dato de un sentinel. ¿Por qué? Porque nos indica el tipo de dato y la fecha. Y con esto podemos identificar rápidamente el dato que nos interesa para usarlo. Dentro del nombre es importante localizar dónde está el nombre del satélite en particular que tomó la imagen, y esto lo digo porque, como ya saben, Sentinela-1 en realidad no es un único satélite, son dos satélites que funcionan en equipo como constelación. Entonces, la parte inicial del nombre de una imagen nos indica si la imagen se tomó con el satélite Sentinela-1A o con el satélite Sentinela-1B. Bueno, luego también es importante saber el modo en el que adquirió el satélite la imagen y qué tipo de producto es. Esto nos ayuda a entender qué información tenemos delante de nosotros. Pero bueno, no entraremos en detalles, solo decir que usaremos la imagen IWGRDH. Es un producto de nivel 1, L1. Hay dos tipos de productos de nivel 1. El SLC, que se llama Single Look Complex, o el GRD, Ground Range Detected.
Los productos SLC son necesarios para analizar la deformación del terreno, porque contienen información sobre la fase de la onda. Pero son más complejos de usar y los archivos son mucho más grandes que los datos de tipo GRD. Así que, para simplificar, la ESA genera también los productos GRD, que ya vienen con menos moteado y contienen solamente la amplitud de la onda, no contienen la fase. En resumen, a no ser que se trabaje con deformación del terreno, por ejemplo en técnicas INSAR, usar los datos GRD es lo más conveniente. Y para más información sobre todo esto, por favor consulten la guía de usuario de Sentinela-1 porque allí encontrarán todo. Luego, otra información importante del nombre es la fecha de adquisición, que nos dice cuándo la imagen fue adquirida. Y al final del todo encontramos un identificador único que nos simplifica la identificación porque el nombre en sí acaba siendo muy largo. En este ejemplo, ninguna otra imagen de Sentinel tiene el identificador 8D95, como verán más tarde. Este identificador 8D95 que acabo de mencionar lo ven precisamente en esta diapositiva. Pero vamos por orden. Aquí vamos a seleccionar los datos en la Copernicus Open Access Hub. Queremos buscar una imagen tomada durante la crisis y otra imagen tomada antes, o sea, antes y durante. Y en la diapositiva ven los dos IDs, los dos identificadores de las dos imágenes que vamos a seleccionar. Una será del 2020, tomada durante la crisis, con el famoso identificador del que estaba hablando, 8D95, y la otra es del 2019, tomada antes de la crisis. Para la imagen del 2020 he anotado la órbita relativa. ¿Por qué? Necesitamos comparar imágenes de radar que tengan la misma geometría. El sensor y la zona de interés deben tener las mismas posiciones en las dos imágenes que vamos a comparar, si no el sensor estaría detectando una geometría distinta en el terreno en cada imagen y las imágenes no serían comparables. La zona en un píxel, si es observada desde ángulos distintos, crea un patrón de retrodispersión diferente. Por eso, para comparar imágenes de radar, tenemos que asegurarnos siempre de estar usando la misma órbita relativa. Veamos cómo seleccionar un dato posiblemente tomado durante la inundación. Esto es un recordatorio de la sesión de acceso a los datos y tienen a su disposición una guía paso por paso que detalla cómo descargar los datos. En esta diapositiva tengo solamente pantallazos para ilustrar lo que estoy diciendo, que les puede servir como complemento cuando lo repitan más tarde. Entonces, desde la Copernicus Open Access Hub pueden descargar los datos y recuerdo solamente que la Copernicus Open Access Hub tiene una guía de usuarios detallando todo lo necesario para el acceso y descarga de datos. Tienen que estar registrados y en el menú de búsqueda debemos indicar la fecha del evento. Ahora, ¿cómo la sé? Pues como decíamos antes, he ido a la Copernicus Emergency Service y he visto que el evento empezó en torno al 6 de noviembre del 2020. Esa fecha es la que usaré. Sabemos también la zona aproximada, pero no hace falta ser muy preciso con la zona porque las imágenes de Sentinela-1 son enormes de todas formas. Bueno, luego, en el menú de búsqueda debemos indicar el tipo de producto, GRD en este caso, y el modo del sensor, IW. Nos salen varios resultados y elegimos el que cubre mejor nuestra zona de interés. Y tenemos que mirar dos cosas para saber si un dato nos va a servir. Uno, la previsualización y dos, la órbita relativa. En cuanto a la previsualización, normalmente el evento ya se ve
porque en esta imagen vemos grandes zonas oscuras que probablemente sea la inundación. ¿Por qué? Porque en las otras imágenes esta mancha oscura no se ve. Y segundo, la órbita relativa. La misma zona, como decía, si es observada desde ángulos distintos, crea un patrón de retrodispersión distinto y por eso al comparar dos imágenes radar deben ser siempre de la misma órbita. Perdón, de la misma órbita relativa. Entonces, cuando tenemos las imágenes, las descargamos. Si una de ellas estuviera offline, entonces no pasa nada, se hace el pedido automáticamente y en una hora más o menos estaría disponible para su descarga. La previsualización se puede ver en azul y verde. ¿Por qué? Porque se ha manipulado para darle estos colores para hacerla más comprensible. Pero al descargarla, cuando la abramos, vendrá en escala de grises y podemos modificar los colores en la caja de herramientas Snap. Vamos a ver en mi pantalla estos pasos. Vamos a verlo en detalle. Estamos en el Open Hub. Nos conectamos o nos registramos. Vamos a definir la zona de interés aquí, trazando un rectángulo con el botón derecho del ratón y en el menú de búsqueda indicamos los parámetros Sentinela 1, GRD y W. Indicamos la fecha, un rango de varios días en torno a cuando Copernicus Emergency Service fue activado, en torno al 6 de noviembre. Y buscamos. Solo uno de los resultados cubre toda la zona de interés, este. Vamos a previsualizar esta imagen. Vemos zonas oscuras, como decía, que podrían ser la inundación, pero no sabemos cómo el terreno es normalmente. Pero bueno, es prometedor, así que anotamos su órbita relativa. Aquí está. Y a continuación buscaremos otra imagen de esa misma órbita para comparar. Y esperamos que en esa visualización no se vean las zonas oscuras. Así que descargamos la imagen y vamos al siguiente paso. Primero explico los conceptos y luego vemos mi pantalla. Como dato de comparación buscaremos una imagen que primero sea de un año anterior, pero de la misma época o estación que la imagen que nos acabamos de descargar. ¿Por qué? Porque así intentamos minimizar la influencia de factores climáticos o fenológicos en la estructura de la vegetación, del suelo y en su humedad. Todo ello afecta a la retrodispersión, así que intentamos minimizarlo. Y segundo, buscaremos una imagen que sea de la misma órbita relativa, como ya saben. Es necesario que se observe la zona desde el mismo ángulo, desde la misma perspectiva, porque si no, lo que el sensor ve, la geometría del terreno que el sensor ve, cambia. Y si cambia, no podemos usar estas imágenes para hacer nuestra comparación. Así pues, como ven aquí, vamos a buscar una del año 2019 en noviembre, o sea, el año anterior, entrando como parámetro la órbita relativa 99, que hemos apuntado en la diapositiva anterior. Nos va a salir una imagen, comprobaremos su previsualización y estaremos muy contentos porque no se ven esas manchas grandes oscuras que la del 2020 sí tenía. O sea que algo pasó en el 2020 y estamos así seguros de que hemos hecho una selección útil del par de imágenes. Así que descargaremos también esta imagen. Vamos a verlo en mi pantalla. Estamos en la misma zona de antes y con los mismos parámetros, pero añadimos la órbita relativa, 99. Cambiamos la fecha y una imagen nos sale como resultado.
Su previsualización confirma que las zonas oscuras no estaban antes, así que esta podría ser una buena imagen de comparación y por ello la descargamos. Bueno, y ya tras haber hecho el repaso de teoría y la descarga de los datos, vamos a abrirlos y a explorarlos en la caja de herramientas Snap. Como decía antes, ya que somos tantos en este curso y que estoy online, que no puedo estar allí en persona para resolver dudas, pues es mejor hacer este ejercicio en modo demo, con lo cual ustedes tendrán todos mis materiales a su disposición, la grabación, la guía paso por paso, los datos como backup. Así que es mejor que de momento solo escuchen y vean si entiendan bien todas las razones de cada etapa que hacemos y sobre todo la discusión. Y después de la sesión pueden repetir el ejercicio con calma. Aquí un poco más de detalle. Entre los materiales de soporte que estaba mencionando hay un PDF con las instrucciones paso a paso y hay una carpeta con los resultados de cada etapa de procesado. Esto es una copia de seguridad y sirve para que ustedes puedan comparar los resultados que obtienen con los míos. También puede servir si quisieran saltarse las primeras etapas que les resultan quizás demasiado fáciles y empezar el ejercicio desde donde les interesa. Luego les dejo un consejo sobre cómo visualizar rápidamente en la caja de herramientas Snap varias imágenes. Es decir, abriremos varias imágenes y las visualizaremos a la vez de manera coordinada. Vamos a verlo en mi pantalla. Una vez que estamos en Snap, para abrir las imágenes es muy rápido simplemente arrastrarlas, como estoy haciendo yo. Abrimos una de sus bandas, amplitud VV, y abrimos la otra imagen también, la misma banda. Ahora tenemos las dos abiertas, pero para visualizarlas juntas vamos a sincronizar los cursores con estos dos botones. Y ahora abrimos dos paneles. Así podemos comparar mejor lo que vemos. La zona oscura está presente en la imagen del 2020 solamente, que es la de la derecha con el índice 2. Corresponde a la segunda imagen en la lista del Product Explorer. Y explorando la imagen verán el océano, verán las zonas terrestres, los ríos, la zona inundada y en blanco brillante verán las masas de zona, las masas urbanas. Muy bien, pues ya hemos visto cómo abrir y visualizar las imágenes en Snap, así que ahora vámonos al preprocesado de los datos. Vamos a usar un gráfico y vamos a usar un procesamiento en lote. Para ahorrarnos tiempo, primero de todo crearemos un subconjunto como primera etapa del preprocesado, porque las imágenes son gigantescas y se tarda demasiado en procesarlas y en guardarlas después de cada etapa. Además que esto nos ocupa espacio inútilmente en el ordenador. Así que usaremos estas coordenadas que les dejo, pero en la guía paso por paso, en el PDF, hay un anexo que explica cómo hacerlo de otras maneras. Teniendo la imagen abierta en Snap, nos vamos a Raster, Subset. Se nos abre esta ventana y escribimos las coordenadas que he indicado antes, geocoordenadas. Visualizamos el resultado y la ciudad nos aparece en blanco a la derecha y la zona inundada a la izquierda, separadas ambas por un río.
tenemos dos imágenes de Sentinela-1, así que repetimos lo mismo para la otra imagen. La herramienta no nos guarda los dos resultados automáticamente, así que lo tenemos que hacer nosotros. Conviene cerrar las imágenes que ya no nos vayan a servir, además, para tener mayor claridad. Muy bien, pues ya hemos abierto nuestras imágenes en Snap y hemos creado un subconjunto para ahorrarnos espacio y para procesar todo más rápido. Ahora lo que vamos a hacer es crear un gráfico de procesado. No queremos procesar nuestras dos imágenes una a una. Bueno, en este caso solo tenemos dos, pero si tuviéramos más, desde luego no querríamos procesarlas una a una. Y tampoco queremos aplicar manualmente cada herramienta a cada imagen. Así que vamos a crear un gráfico, un workflow, y lo aplicaremos en lote a todas nuestras imágenes. Nuestro gráfico preprocesará las imágenes con las siguientes herramientas. Primero, calibrándolas. Así sabremos la retrodispersión a nivel de la superficie del terreno. Segundo, el gráfico en la imagen verán que los tonos son más bien oscuros, así que distribuiremos los valores con una escala logarítmica, simplemente para verlos mejor. Tercero, verán que el ruido y el moteado de la imagen están bastante presentes, así que los filtraremos. Así las áreas más homogéneas, como la zona inundada, aparecerán más claramente y por lo tanto será más fácil detectarlas luego con la máscara. Y ya por último, la imagen está invertida debido al mecanismo de detección del radar. Esto no es un error, pero usaremos un modelo de elevación del terreno para corregirlo, para que encaje con la realidad, digamos. Esto no es necesario para crear la máscara, pero es útil para interpretar la imagen. Si no, no nos situaremos bien en la imagen. Luego verán bien a qué me refiero. Este preprocesado es muy simple, desde luego es lo mínimo. Dado que las imágenes de Sentinela-1 tienen una calidad muy alta y visto que el método que seguimos es muy simple, no pasa nada, se puede hacer este preprocesado tan simple. En otros ejercicios que harán o que verán en la web EU4 Society, verán preprocesados con herramientas adicionales. Por ejemplo, filtrados adicionales, correcciones de errores adicionales, pero siempre contendrán la calibración, el filtro del moteado y la corrección geométrica, que es, como decía, lo mínimo. Al crear el gráfico añadimos manualmente cada etapa. Nos van apareciendo debajo las pestañas de cada herramienta, como ven ahora, en la parte baja. Bien, con todo ya ordenado, las conectamos para indicar el orden de cada una y en las pestañas de abajo ajustamos los parámetros. Para la calibración nos quedamos con sigma 0 y por simplicidad, para reducir el tiempo de procesado, solo con la banda VV. Para el mapeo de inundaciones da igual qué polarización usemos, visto que la retrodispersión es especular, o sea que lo mismo se podría hacer también con la banda VH. Para el filtro del moteado he usado el Lee Filter con ventanas de 5×5, se pueden usar muchos otros filtros y tamaños. Este es solo un ejemplo.
y la corrección geométrica la dejamos como está sin modificar los parámetros. Y por último, indicamos la carpeta de destino donde guardaremos nuestro resultado. Este gráfico que acaban de crear y de guardar es un archivo XML que se puede abrir y se puede editar manualmente, por cierto. Tienen una copia de seguridad del gráfico que yo he creado en los materiales que se distribuyen. Así que si tienen algún problema pueden usar mi copia de seguridad o pueden comparar la mía con la que ustedes hayan creado. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar este gráfico a las imágenes. En nuestro caso solo tenemos 2 imágenes, lo sé, pero es útil aprenderlo porque mientras más sean las imágenes, más tiempo nos vamos a ahorrar, claro. Teniendo abiertos los 2 subconjuntos que hemos creado antes, que se llaman subset y cada uno tiene fechas distintas, en Batch Processing abrimos la herramienta y subimos estas 2 imágenes. Atención a no subir otras, si es que tuviéramos más imágenes abiertas en Snap. Cargamos el gráfico y tiene las mismas herramientas, claramente, y ajustamos la carpeta de destino si hiciera falta. Así tendremos claro cuáles son los resultados, porque a veces al hacer experimentos en Snap, si guardamos todo en el mismo sitio, puede crear confusión. Yo aconsejo crear una carpeta separada para cada etapa. Bueno, se ha procesado, se han abierto los resultados, los exploramos y vamos a ver cómo ha cambiado la geometría. Tenemos aquí el subconjunto original y tenemos a la izquierda la imagen ya preprocesada, que no tenía el modelo de elevación digital. Bueno, pues hasta ahora hemos descargado las imágenes, las hemos abierto en Snap, hemos creado un gráfico de preprocesado con las etapas y hemos aplicado ese gráfico en lote a 2 imágenes. Y hemos obtenido los resultados preprocesados. Y ahora vamos a visualizar mejor esos 2 resultados. Vamos a ver mi pantalla. Por claridad hemos cerrado los otros inputs, quedándonos solamente con los subconjuntos ya procesados, para no tener tantas imágenes abiertas en Snap. Así que vamos a crear una imagen donde cada banda se asigne a un color. Pero visto que nuestras imágenes tienen solo una banda cada una, debemos juntarlas primero en un stack. Y esto es por la manera en la que funciona la herramienta que usaremos, que se llama RGB Visualization, que solo nos admite bandas que sean parte del mismo producto, es así. Así que cargamos las imágenes, ajustamos el nombre y la carpeta de destino, lo ejecutamos y el stack nos aparece ahora en la lista de productos. Y vemos que tiene las 2 bandas combinadas dentro del mismo producto. Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a la herramienta en sí para crear una visualización y elegimos mostrar los píxeles inundados en azul. También los podemos mostrar en rojo. Es cuestión de qué bandas asignamos a qué color. Yo he elegido hacerlo así en este ejemplo. Como decía, tienen los pasos detallados de todo esto en la guía paso por paso en el PDF que se ha distribuido. Bueno, pues ahora que ya hemos descargado los datos, abierto los datos, los hemos visualizado en la caja de herramientas Snap, los hemos preprocesado usando un gráfico y aplicando ese gráfico en lote a las imágenes y ahora mismo hemos visualizado los resultados con un compuesto RGB, pues ahora vamos a ver cómo exportar los resultados a Google Earth, porque los resultados se pueden exportar a Google Earth en cualquier momento y las instrucciones de cómo hacer eso está en uno de los anexos del PDF, de la guía paso por paso. Veamos en mi pantalla cómo se haría. Hay 2 opciones para exportar a Google Earth, ya sea desde la visualización en sí, con el botón derecho, o desde el menú principal, habiendo primero seleccionado la imagen
que nos interesa desde Product Explorer. Así funciona la máscara que haremos y vamos a ver que es muy simple. Visualizaremos el histograma de la imagen, o sea, la banda del 2020, tomada durante la inundación. En el eje vertical tenemos el número de píxeles y en el horizontal los distintos valores presentes en la imagen. Así que este histograma nos dice cuántos píxeles hay para cada valor. Por cierto, este histograma lo extraeremos dentro de Snap en las siguientes diapositivas. Bueno, recuerden que si la superficie es lisa, los píxeles tienen valores bajos y aparecen en color oscuro. Asumimos que la superficie del agua o de la zona inundada sea lisa. Claramente puede haber viento en algunas partes, pero de manera general el agua es más lisa que la tierra, con lo cual aparece más oscura y con valores más bajos. Si la superficie es rugosa, si se trata de tierra, los valores se alzan y el color del píxel va del gris al blanco. Pero ¿cómo los separamos? Vamos a elegir un valor de umbral. Se pueden probar muchos valores y ver cuál funciona mejor. Yo elegiré uno en esta zona, como veremos luego. Y con este valor umbral crearemos una máscara que nos preservará solamente los píxeles cuyo valor sea inferior al valor umbral. O sea que nos quedaremos con estos píxeles de la izquierda potencialmente inundados. Vamos a verlo en mi pantalla. Estamos viendo ahora mi pantalla y, como decía, si queremos hacer cálculos sobre el área afectada o crear una capa que se pueda usar o exportar a otro software, nos hace falta crear una máscara de la zona inundada. Vamos a usar la banda del 2020, que tengo aquí abierta, he cerrado las demás por claridad, y vamos a buscar qué valor de umbral podría separar eficazmente los píxeles inundados de los píxeles terrestres. Vamos a ver el histograma de la banda. Esta es la banda. La seleccionamos y abrimos su histograma. Vemos que hay muchos píxeles que tienen valores más bajos aquí, correspondientes al agua, y luego a la derecha los de la tierra. El pico más bajo acaba en torno a -19 y ese es el valor umbral que elegimos. Se pueden elegir otros, claramente, pueden hacer pruebas. Y en la máscara nos quedaremos solo con los píxeles que tengan un valor inferior a ese umbral de -19, asignándoles, por ejemplo, el valor de 1. A los demás píxeles no les asignaremos un valor, será NA. Así la máscara será transparente si se sobrepone a otra. Esta que ven es la fórmula y creamos la máscara y verificamos los valores de los píxeles a continuación. Todos los detalles de cómo crearlo, visto que este vídeo esta demo es tan rápida, están en el PDF, en la guía paso por paso. Creamos la máscara. Nos aparece en el resultado y verificamos los valores de los píxeles con Pixelinfo. Los grises, que en realidad son transparentes, tienen valor NA y los píxeles blancos tienen valor 1 y corresponden a las zonas con agua. Guardamos el producto de nuevo para incorporar esta nueva banda que no se guarda por defecto. Bueno, ahora mismo acabamos de usar el histograma para decidir un valor umbral que nos permita separar entre los valores de las zonas inundadas, que son más bajos, que los valores de las zonas no inundadas. Un poquito de discusión, una pregunta. ¿Acaso
todos los píxeles que tengan un valor inferior al de mi umbral corresponderán con una zona inundada? Escríbanme en el chat su opinión. Esperemos unos minutos. Pues la respuesta es que no todos los píxeles de mi máscara corresponderán a zonas inundadas. ¿Por qué? Pues porque cualquier píxel que tenga una retrodispersión baja aparecerá como parte de mi máscara. Por ejemplo, los píxeles no inundados, pero que presenten una retrodispersión baja debido al ruido que no se haya eliminado en el preprocesado. O píxeles no inundados, pero que presenten una retrodispersión baja debido a la naturaleza del objeto observado, como carreteras, que ven en esta diapositiva, lo he dejado como pista, que son lisas también, como una superficie acuática. También estarán incluidas en la máscara. Por ello, nuestra máscara podría, seguramente, incluir zonas que no estén inundadas en realidad. Bueno, otra pregunta. ¿Acaso todas las zonas inundadas tendrán valores que estarán bajo mi umbral de -19? Dejo de nuevo un minutillo para que me respondan en el chat. Y observar la imagen que he elegido de fondo les puede dar una pista. Pues la respuesta es que no, tampoco, porque algunos píxeles tendrán la influencia de estructuras como infraestructura o vegetación que aumentan la retrodispersión, o bien presentarán ruido que no haya sido eliminado en el preprocesado. Por ello, algunas zonas inundadas podrán presentar un valor más alto que el que yo he elegido en el umbral y por eso en el histograma no aparecerían en el pico de la izquierda bajo mi umbral, sino en el de la derecha, junto a lo que yo he asumido que eran otros píxeles terrestres. Serán píxeles inundados con un valor alto debido, como decía, a la influencia de estructuras o de vegetación que aumentan la retrodispersión dentro de ese píxel o bien por ruido que no haya sido eliminado en el preprocesado. Esto nos causará que haya algunas zonas inundadas
que no aparezcan en nuestra máscara. Bien, pues hasta ahora hemos descargado y abierto imágenes de Sentinela-1 en Snap. Hemos creado un gráfico para preprocesarlas. Las hemos preprocesado en lote aplicándoles ese gráfico. Hemos mirado el histograma para diferenciar con un umbral los píxeles que pueden corresponder a zonas inundadas, puesto que tienen valores más bajos, y los que pueden corresponder a zonas no inundadas, que en general suelen tener valores más altos. Y hemos también hablado de las limitaciones de este método, de cómo interpretar la máscara. La máscara tiene sus limitaciones, hay que saber interpretarla, pero bueno, es una cosa útil porque nos permite aproximar más o menos cuál es la zona inundada, cuál es la extensión de la zona inundada. Así que vamos a verlo ahora en mi pantalla. Vamos a una de las bandas, la del 2020, y vamos a ver cuántos píxeles tiene en total. Aquí lo vemos en torno a 1 millón. En cambio, la máscara tiene solamente en torno a 250.000 píxeles. Ahora, la máscara se llama Mask 19, no es la máscara del 2019. Es una máscara con el umbral 19. No nos equivoquemos. Bueno, pues ya sabemos cuántos píxeles tiene nuestra máscara, en torno a 250.000. Si nos vamos a los metadatos, bajando, encontramos aquí el range spacing y el azimuth spacing, que nos dice cuál es la dimensión de nuestros píxeles, 10 por 10. De manera que sabiendo cuántos píxeles tiene nuestra nuestra máscara, cuántos píxeles que se consideran inundados tiene, en torno a 250.000, y multiplicándolo por el tamaño de cada uno de esos píxeles, 10 por 10, podemos calcular una estimación del área inundada. Así que lo que hemos hecho ha sido ir a las estadísticas para ver las bandas que tiene normalmente nuestro subconjunto, en torno a 1 millón. Esto es así para el subconjunto del 2020 y también para el del 2019. Y luego hemos ido a la máscara que habíamos creado, una máscara en la que solamente habíamos conservado los píxeles que consideramos inundados, es decir, píxeles con valores inferiores a nuestro valor umbral menos 19. Y hemos contado cuántos píxeles tenía esa máscara. Tenía muchos menos que los subconjuntos originales. La máscara tenía solamente unos 250.000 píxeles. ¿Cómo es posible eso? No hemos creado ningún subconjunto del subconjunto para crear la máscara. Repito, los dos subconjuntos que creamos al principio del ejercicio, el del 2020 y el del 2019, tienen ambos la misma cantidad de píxeles, en torno a 1 millón. Luego hicimos la máscara de las zonas inundadas con la fórmula donde nuestro umbral servía para discriminar qué era agua y qué no lo era. Pero vemos que la máscara en sí, la máscara resultante, tiene muchos menos píxeles que el subconjunto a partir del cual fue creada. Repito, la máscara tiene muchos menos píxeles que el subconjunto a partir del cual fue creada. ¿Se lo esperaban ustedes esto? ¿Les parece raro? Comenten en el chat, vamos a darles un minuto.
Bien, pues la respuesta es que sí es normal. Esto es debido a la fórmula que hemos usado al crear la máscara. Recuerde, escribimos que cualquier píxel por encima de nuestro umbral, un píxel que corresponda a una zona no inundada, escribimos que cualquiera de estos píxeles por encima de nuestro umbral tuviera el valor NA en la máscara para que fuera transparente. Recuerden que vimos con Pixel Info los valores de cada píxel de la máscara y las zonas oscuras tenían NA, ¿recuerdan? Pues bien, el objetivo de esta pregunta es hacerles entender que esos píxeles que tienen valores NA no se cuentan. Solamente cuentan los píxeles que tienen un valor 1, en este caso, en la máscara. Es decir, los que hemos clasificado para que estén debajo del umbral, los blancos, los que corresponden a las zonas inundadas. Esta pregunta era un poco complicada de responder bien, puesto que no han tenido tiempo de hacer la máscara y a lo mejor es un detalle que se les ha escapado. No pasa nada, es normal, pero la quería poner de todas formas porque luego cuando lo repitan en casa con más calma, a lo mejor les viene y no es fácil de entender. Tiene que ver con cómo trabaja Snap. Bueno, y ahora vámonos adelante, vamos a calcular la extensión del área inundada. Como decía, vamos ahora a calcular la extensión de la zona inundada. Esta es la información que sabemos hasta ahora. Cuánto nos mide cada píxel y cuántos píxeles tenemos. Para compensar las preguntas difíciles que he hecho antes, voy a hacer ahora una pregunta fácil. ¿Cuál será el área inundada de mi máscara? Escríbanme la respuesta en el chat, vamos a dar un minuto y luego vemos las respuestas. Bueno, pues esta es la respuesta. Hemos multiplicado el número de píxeles por el área de cada píxel y nos sale más o menos unos 25.000 kilómetros cuadrados de área estimada como área inundada, entendiendo las limitaciones de nuestra máscara, pero bueno, es una aproximación. Ahora estamos ya llegando al final y vamos a hacer un poco más de discusión y les dejo unos materiales adicionales. En los anexos que encontrarán en la guía paso por paso, podrán ver cómo crear subconjuntos de otras maneras y cómo hacer el preprocesado individual sin usar el gráfico. Dejo también un link a los resultados de esta activación del Copernicus Emergency Management Service, porque ahí podrán comparar el resultado que ustedes obtengan con el que ha obtenido el equipo de expertos de Copernicus. Bueno, una pregunta. ¿Acaso podemos asegurar que este área que hemos calculado de más o menos 25.000 kilómetros cuadrados sea el área real cubierta por la inundación? ¿Y por qué? Les voy a dar un minuto otra vez, escríbanme en el chat lo que piensan.
Bueno, pues la respuesta es que, aparte de los fenómenos del terreno de los que ya hemos hablado antes, por ejemplo, falsos positivos y falsos negativos, la máscara en sí depende de los parámetros que hayamos elegido en el preprocesado y depende también del valor de umbral que hemos elegido al mirar el histograma. Me explico. El tipo de filtro, por ejemplo, elegido en el preprocesado, homogeneiza más drásticamente o menos drásticamente, difumina los bordes más o menos, según el tipo de filtro que sea y el tamaño de la ventana de filtrado. En este caso, hemos difuminado bastante poco. Se podrían hacer experimentos con otros filtros, si quieren. Este tipo de método es simple y permite producir algo razonable, aunque no tengamos datos del terreno para validar. Digamos que para una situación de emergencia en la que los detalles locales no tengan tanta importancia, un método así puede ser útil. Es rápido. Siempre podemos luego comparar nuestro resultado con el de Copernicus EMS si nos gustaría tener una idea más aproximada. Señalo también que la máscara también se puede exportar a Google Earth y debido a la transparencia que tiene queda muy bonita. Así que cómo hacer esto también está indicado en la guía paso por paso en el PDF. Bueno, con esto hemos terminado la sesión. Les agradezco toda su participación y claro, no es lo mismo que en persona, pero bueno, ha sido muy interesante esta sesión con ustedes. Yo sigo disponible para preguntas cuando lo necesiten. Y por cierto, las imágenes de fondo de estas presentaciones son de Sentinela-1 y les dejo el link a la galería multimedia. Si les han gustado, allí pueden encontrar muchas imágenes más de Sentinela-1. Pues como decía, muchas gracias. Y ahora, Sergio, como tenemos la sesión con mi compañero Martín, si le quieres presentar tú, creo que ya está conectado con nosotros. Él habla solo inglés.